Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast jurídico Legal RD desde la provincia de Puerto Plata, República Dominicana. Hoy vamos a tratar un tema de mucha relevancia en la actualidad y es la violencia contra la mujer. Buenas tardes, colega. Hola Ruth, ¿cómo te va? Bien, gracias. Excelente. En el día de hoy le traemos una nueva entrega de este podcast jurídico inmobiliario Legal RD sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar por décadas ha sido un dolor de cabeza para la sociedad dominicana y aún más para los puertoplateños. Tenemos hoy, Ruth, que discutir algún tipo de caso, algún tipo de casuística. ¿Qué nos tienes para hoy? Sucede que Juana Pérez recibe amenaza de su pareja una semana antes. Pues luego se separan, ella pone una orden de alejamiento y su pareja entra a la casa, la golpea, pero encima de eso la saca de la casa y quiere tomar todos los bienes que están dentro. O sea, todos los trastes y todas esas cosas. ¿Qué usted le recomendaría en este caso? Mira, la violencia intrafamiliar es un tema que hay que tratarlo siempre con mucho cuidado, porque no solamente lacera lo que es la relación personal entre un hombre y una mujer, sino que también a veces lesiona y trasciende a los hijos, a la familia, porque recordar de cada vez que una mujer es maltratada, detrás hay un padre de esa hija, hay una madre de esa hija y así sucesivamente. Entonces, la persona, una vez que ya sea que sean pareja o no sean pareja, como quiera la ley la ampara. ¿En qué sentido? La mujer tiene derecho a acudir ante la unidad de violencia de género para poder colocar una denuncia en contra de su expareja o persona que pudiera convivir o cualquier otra persona que sea contrario a su género, es decir, cualquier tipo de hombre que ejerza ese tipo de presión psicológica, ese tipo de presión coercitiva o que le dé golpe o algo así. Entonces, si esa persona no tenía una orden de alejamiento o no tenía un proceso abierto, perfectamente se puede aperturar un proceso. La persona solamente tiene que acudir ante la unidad de violencia de género más cercana y denunciarlo. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público está llamado en ese momento a salir, primero a investigar. Depende de la gravedad de los hechos, porque si, como usted me acaba de decir, si hay algunos golpes que le propiciaron a ella, obviamente son visibles. Entonces, lo que procede en ese momento es que se les practique un examen médico legal para determinar los daños físicos que ha recibido esa persona. Para de esa manera, entonces, determinar con ese galeno por escrito cuántos días o cuántas semanas tardaría para poder sanar esas heridas. Luego de ahí, entonces, sí se arma el proceso con la denuncia, el testimonio de la víctima, conjuntamente con ese certificado médico legal, y perfectamente puede solicitarse una orden de arresto o una medida de coerción y la persona entonces salir, los policías o el personal militar que pueda tener a cargo esa unidad de violencia de género detrás de esa persona. Y entonces ahí inicia un proceso largo. Lo único que es que hay en muchas ocasiones que algunas víctimas, por miedo y otras veces porque entienden que los medios judiciales, ya sea los tribunales, la fiscalía o el tribunal competente para esto, eh, no le van a hacer caso, porque hay muchos que dicen eso, aunque pongan la orden de alejamiento, a veces se pone la orden de alejamiento y ya van, obvian eso y al final hasta la vida le quitan. Sí, mira, hay un tema que también tenemos que englobarlo y penetrar también en el asunto, y es la sociedad de la República Dominicana. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que comúnmente no nos topamos con las personas, comúnmente nos podemos ver en un supermercado, nos podemos ver en un colmado, o la persona puede vivir cerca, pero en lo que tiene que ver con esa persona que se sienta amenazada, primero acuda, Claro, acuda porque, a la unidad de violencia de género. escúchame que la interrumpa, porque no solamente esta violencia se da físicamente, emocionalmente, psicológicamente, o sea que, y mayor veces es
puede traer procesos judiciales y patrimoniales también. Así mismo, pero mira, que las personas no teman que no le vayan a recibir su denuncia, que no le van a hacer caso omiso, porque de hecho, si la mujer expresa que corre peligro su vida o esa persona siente que su pareja, porque obviamente una persona que tenga cierto tiempo con su pareja debe de conocer su carácter y Exacto. debe A veces saber, desde el noviazgo. o a veces Ya, no exactamente, siempre, porque hay algunos algunos, tanto hembra como mujer, en este caso no solamente vamos a hablar de la mujer, porque también hay violencia, en la violencia de género también hay mujeres que son agresivas. Eh, Puede surgir que hay algunas cosas por celos desde el noviazgo, a veces le dan golpes desde el novio. Usted sabe que en un hogar, en conclusión, va a haber agresiones. sí, sí, así mismo es. Entonces, esa persona, una vez que le establece al fiscal que corre riesgo su vida o que su pareja sabe que es violenta, y ya sea de que ella haya iniciado una nueva vida, una nueva familia, entonces hay casas de acogida y esas casas de acogida son clandestinas, es decir, que muchas veces nosotros como abogados no sabemos dónde están, sino solamente el Ministerio Público al momento que llevan esa chica a esos sitios y es para preservar precisamente su integridad. Pero obviamente la mujer tiene que ser sabia. Si usted La teme mujer por su sabia vida, edifica su casa, dice la Biblia. sí, si No usted la teme por destruye. su vida, si usted teme por su integridad, obviamente vaya, coloque su denuncia y váyase para la casa de sus padres o vaya para un sitio que usted sienta que hay otra persona que le puede resguardar mientras se conoce el proceso. Porque muchas personas entienden de que los procesos se inician y terminan de una vez y no es así. Porque independientemente ella sienta que tiene un problema y que está corriendo peligro su vida, Debe como quiera salvaguardarse. el Código Procesal Penal y el Código Penal y la ley 24. 2497 establece procedimientos que no es en materia sumaria que se conoce. Pero sí, obviamente, se conoce un poco más rápido que otro tipo de procesos. Es decir, que hay que tener paciencia, fe en la justicia y obviamente resguardarse mientras conoce su proceso. Y hay varias vías también para esas denuncias. Sí. Que si tú no puedes ir de inmediato a un tribunal, pues tú puedes llamar y Sí, te dan asistencias sí, sí, sí. de Y de inmediato. hecho se puede hacer hasta denuncia anónima. Sí, exacto. Se puede, por ejemplo, hasta un vecino, porque ahorita estamos hablando que la mujer puede ir, no, hasta un vecino, si sabe, o algún familiar, viene y llama a la línea telefónica y denuncia de que al lado de su casa hay un hombre y una mujer que tienen problemas y Sí, perfectamente ellos le pueden mandar una patrulla y aprender, porque ya tú lo acabas de decir, también puede ser sí, la mujer. sí, exacto. Entonces, la persona que esté cometiendo violencia en contra del otro puede ser aprendido en ese momento, le levantan un acta de fragancia y automáticamente esa persona se lo llevan preso. ¿Qué sucede con el agresor en el momento que haya cometido la violencia? ¿Debe de salir de la casa o debe de quedarse ahí con la persona? Ok, mira, fíjate, hay medidas cautelares que se conocen a través de la medida de coerción que le impone una serie de, como si fuera un tipo de sanciones momentáneas en contra de esa persona. Todo va a depender de la gravedad del hecho. Me explico. Si solamente lo que ocurrió fue una discusión y la persona no es violenta y la misma mujer manifiesta de que no corre peligro su vida ni nada por el estilo, Que no hubo pero, una denuncia. pero solamente sí, exactamente hay una denuncia, pues obviamente habría que ver si en la etapa entre que se conoce la denuncia y la etapa conciliatoria, si ellos se arreglan, porque obviamente el amor La lo puede conciliación. todo. Puede haber una conciliación. Exactamente, pero si no hay ningún tipo de conciliación, pues entonces el proceso va a continuar. Y el hombre y la mujer tienen que tomar una decisión, porque si realmente tras esa discusión, poniendo el mismo ejemplo, si tras esa discusión ya a esa persona el amor se le va o ya estaba desgastado, pues obviamente tiene que tomar la decisión de que el hombre o la mujer debe de irse de la casa. Sí. Pero todo va a depender si hay hijos, porque si hay hijos, pues obviamente entonces por lo regular se estila de que la mujer tenga la guarda y luego entonces se hable y se consensúe una custodia mutua. Entonces, a diferencia ocurre si hay maltrato y ese maltrato puede conllevar a un peligro o a una lesión que vaya más allá de 15 días, la persona puede ser condenado en un tribunal colegiado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso?
entonces se le conoce una medida de coerción, se dicta previamente una orden de arresto, la persona cumple prisión o puede el juez tiene la facultad dentro de las 7 prerrogativas que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, pues establecerle una medida distinta. Obviamente que la persona tiene que probar, primero, que tiene arraigo familiar, segundo, que tiene arraigo laboral, tercero, de que una persona que no se va a sustraer del proceso, cuarto, que una persona que acude a la iglesia o está en un club deportivo, en fin. Entonces, con esas informaciones, el juez, en vez de poderle dar una prisión preventiva, puede perfectamente esa persona irse para su casa. Porque hay personas que realmente por el impulso, por el momento o por cualquier tipo de circunstancia actúa. Pero también hay otros hombres que no es así. Y por eso es que la fiscalía y la propia víctima tiene que tratar de destruir esa prueba que pueda depositar de manera momentánea el imputado, porque ya de agresor, ya entonces hay que denominarle imputado, y esa persona obviamente lo primordial que tiene que establecerse en esa medida de coerción, sí o sí, si no es la orden de arresto, es la orden de alejamiento, porque eso es lo que va a permitir de que la víctima, el hombre o la mujer, en este caso, resguarde su integridad. Entonces, por lo regular, se estila de que se establezca un perímetro de más de 50 metros, puede ser 50, 100 o 200 metros. Es decir, de que si una persona, luego que sale del cumplimiento de esa medida de coerción y sale la resolución, no puede estar en el mismo sitio que la persona. Si la esposa o el esposo, la pareja o la expareja está en un sitio determinado y esa persona llega, esa persona automáticamente tiene que irse. Entonces, aquí se abre entonces lo que es el proceso. Entonces, como esa orden de alejamiento, obviamente no va a poder entrar a la casa. Y tú hiciste, por cierto, una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los bienes? Eso me iba a Los preguntar. bienes no entran en discusión en materia de violencia de género. ¿Por qué no entra? Porque realmente no se está discutiendo a quién le corresponde el derecho absoluto de esos bienes. Ya le corresponde a un tribunal civil determinar a quién le corresponde qué y a quién le corresponde otra cosa. Entonces, el tribunal penal lo que va a decidir es primero la sanción penal y lo segundo, un resarcimiento en lo civil. Ya cuanto lo viene, entonces ya tiene que dirigirse al tribunal civil. Si existe una orden de alejamiento y el agresor vuelve a asistir a la casa, ¿qué pasa en ese caso? Excelente pregunta, Ruth. Mira, Que perfectamente, muchas veces sucede. sí, sí, y a veces más de la que uno cree, Sí. porque obviamente tanto la mujer como el hombre entiende de que ese vínculo de amor y ese vínculo consensuado que ya tenían durante días, semanas, meses y años debe de continuar, pero realmente no es así. Porque ya cuando hay una denuncia, esa persona tiene que automáticamente, por prudencia y para tratar de remediar cualquier tipo de daño que haya podido cometer, alejarse. No puede volver a la casa. Si esa persona vuelve a la casa, aunque no esté la otra persona, obviamente que esa orden de alejamiento se la van a aplicar. ¿Y qué pasaría en ese caso? Entonces se puede buscar un policía para que lo aprecie con esa orden de alejamiento, y el fiscal a cargo de la investigación puede perfectamente solicitar la variación. Es decir, si la persona estaba en libertad, puede solicitar entonces un arresto domiciliario donde la persona pueda elegir una orden de la prisión preventiva u otra medida distinta a que pueda garantizar que esa orden de alejamiento se pueda cumplir. Entonces, es muy peligroso y nosotros recomendamos de que no se viole, porque de violarse, el proceso se agrava, y si se agrava el proceso, mientras dura el procedimiento, la persona va a estar custodiada, y eso no es bueno para nadie. ¿Cómo protege la ley dominicana a la víctima en este momento? Mira, Eh, más que todo, como jurista voy a hablarlo ahora mismo, la ley protege o sobreprotege mucho a la mujer, más que el hombre, de hecho. Lo cual trae un desbalance porque la justicia ha de suponerse que hay una igualdad,
para eso está la etapa investigativa, para eso están los mecanismos punitivos puestos por el legislador en manos del Ministerio Público para que pueda hacer sus investigaciones, resguardar a la víctima, pero vemos de que sí, que efectivamente la víctima tiene su derecho fundamental a ser protegida íntegramente y así como también a no ser agredida. Entonces, por eso hablamos hace un ratico acerca de la casa de acogida. También de igual manera hablábamos de mientras sale la orden de arresto, si un hecho grave, mientras sale la orden de arresto, esa persona puede estar en un sitio que desconozca el agresor y perfectamente el legislador ha puesto los mecanismos legales y hábiles, porque de hecho hasta el Ministerio de la Mujer habilitó una línea para poder llamar, pero también habilitó una abogada, o sea, una abogada me refiero a que hay un cuerpo jurídico que si la persona no tiene dinero, le pueda representar ante la fiscalía y ante la justicia. Entonces, eso es lo que trae de que perfectamente los feminicidios y todo ese tipo de situaciones que nos atañen mucho como sociedad disminuyan o se controlen porque inevitablemente la relación entre un hombre y una mujer y por el tipo de sistema que nosotros hemos vivido durante décadas en la República Dominicana, todavía se ven muchas prácticas que ojalá en un futuro nosotros estar educando a todas las personas que nos están viendo en otro sentido y no en lo que tiene que ver con violencia de género. Sí, porque muchas veces existen estos tipos de violencia porque viene desde la casa, desde su niñez, porque ven la violencia, el abuso, todo eso viene desde niño. Entonces ellos se crían con eso y después cuando forman un hogar, arrastran esa Sí, violencia. así mismo es. Mira, tú has dado en algo medular y es el tema de la familia. Lo que pasa es que como sociedad no eduquemos desde los niños hasta los jóvenes y adultos, realmente vamos a seguir teniendo mentalidad de generaciones pasadas. Y tal y cual como tú lo acabas de decir, eso no es que no suceda en grandes civilizaciones, porque sí sucede, sí, claro, pero sucede menos porque el hombre sabe que puede perder su libertad, puede perder sus bienes, puede perder el honor, puede perder el reconocimiento social, puede perder sus compañías, pero aquí entonces en la República Dominicana a veces no se piensa en eso porque realmente es un tema de preocupación, es un tema que el Estado Dominicano realmente tiene que invertir mucho más dinero y mucho más recursos en ese tipo de instituciones. Exacto. Para que podamos nosotros como abogados, al momento que nos llegue algún tipo de caso, referir a esa víctima a ese departamento de psicología. Porque también, ¿qué hacemos, Ruth? Tenemos una mujer maltratada. El sistema no la va a arreglar. Entonces tiene que haber una institución gubernamental, exactamente, y la misma sociedad de cómo reinsertar a esa mujer. Usar mecanismos, cada día usar más mecanismos, más vía, tener más responsabilidades al respecto. Correcto. Más concientización, porque es la palabra más correcta. Sí, más correcto. Si la sociedad nos concientizamos y pensamos mejor, damos más, usamos los valores éticos, pues las cosas pueden mejorar. Sí, efectivamente. Efectivamente. El crecimiento de la sociedad, el crecimiento de la sociedad va de la mano con la educación. Sí, claro. Y bueno, eso es del siglo XXI, porque obviamente anteriormente no ocurría así, porque nuestros abuelos, para no decir otras generaciones más antiguas, muchos de ellos ni siquiera... que le interrumpa. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para convencer al mundo, combatir el mundo. Así mismo es. Realmente. Entonces, como te decía, esas generaciones que nos antecedieron a nosotros, que todavía están vivos y otros no, ellos no fueron muchos a ninguna universidad y ni siquiera tuvieron oportunidad de acceso a alguna escuela, pero la modernización trajo todo esto. Fueron hombres honorables, fueron mujeres dignas y honorables, sí, también claro, dentro de la sociedad, fomentaron muchos valores y de hecho muchos presidentes y muchos grandes pensadores, científicos y demás han salido de esos hogares. Sí. Pero lamentablemente los hogares que se están formando
realmente no nos forman en la escuela, en las universidades, a ser padre, a ser madre, a cómo criar un hijo, a cómo criar una hija, a cómo criar a un niño autista, a cómo determinar si tiene este tipo de condiciones, si hay un instituto que pueda educar ese tipo de niños. Entonces realmente como sociedad necesitamos avanzar. Y muchas veces ni tiempo se le dan a los niños. No saben si cómo van en su escuela, cómo se comporta, porque no van a una reunión, no asisten a una reunión en la escuela, no preguntan si el niño se porta bien, si se porta mal, cómo actúa, porque mayormente como uno vive trabajando, pero es bueno con las personas que esté, ya sea tutor o en una guardería, cómo se porta mi niño, hacer la pregunta siempre para Así mismo. saber el comportamiento. Sí, mira, fíjate, el tema educativo es muy complejo Sí. porque involucra muchos actores. Involucra al Estado Dominicano, involucra a las escuelas, involucra a las universidades, involucra todo tipo de núcleo donde se reúnan Yeah. una o dos más personas, no, porque hasta la iglesia, Sí, club deportivo, o sea, donde haya congregaciones, todo se involucra con el tema de los valores y la educación de la familia. Entonces, nosotros entendemos de que independientemente le exhortamos de que obviamente nosotros a jugar un rol como padre, como abogado, como ente en la sociedad, para que este tipo de situaciones, violencia en contra de la mujer, puedan disminuirse cada vez más en el tiempo. sí. Y creándole buenos valores a cada uno de los niños de nosotros, para que en el mañana no suceda situaciones como esta. Así mismo, mira, nosotros estuvimos en el primer Congreso Internacional de Derecho aquí en Puerto Plata en agosto del año 2025. Y en esa disertación que tuvo bien dirigida el doctor Ricardo Nieves, se hablaba acerca si era posible que se aumentase la pena o que se rebajara. Y realmente el tema no está, la solución, o sea, lo que pudimos entender en aumentar las penas. Ni está en Porque las leyes, ni está en los psicólogos, así porque mismo, esa es otra cosa. está en ti, Exacto. está en mí y está en cada uno de nosotros Sí, ese deber de nosotros hacer las cosas bien. exacto. Concientizarnos, Sí, cada uno. sí, sí. Y los que siguen los pasos de nosotros también, darle buenos ejemplos. Sí, así mismo es. Así mismo es. Así que nada, Ruth, vamos a despedirnos por el día de hoy. Entendemos de que nos damos por satisfechos este podcast jurídico inmobiliario en el cual se abordó a grosso modo lo que es el tema de la violencia intrafamiliar, cómo repercute también sobre los bienes muebles e inmuebles de la comunidad de bienes, la integridad de la mujer, la integridad del hombre, las medidas de coerción y todos los temas que se trataron al dedillo. Así que gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y esperando, Ruth, en una próxima ocasión, ¿verdad? Dar otra entrega más. Así que te toca despedirte de tu Síganos, público cada también. uno.